Bună dimineața! Vreau să-i mulțumesc domnului ambasador Alfonso Torrealba pentru că a acceptat invitația la acest interviu. Acest interviu este realizat de colegul meu, Juan Carlos Negrete, și de către mine, Cerasela Nițu. Prin urmare, consider că este necesar să vă prezint astăzi pe invitatul nostru, și anume, excelența sa, Alfredo Alfonso Torrealba, este diplomat, politolog, doctor în relații internaționale și este prima persoană din America Latină care a primit distinția Ordinul Prieteniei de la președintele Vladimir Putin. Buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el significado y qué representa la revolución bolivariana para Venezuela? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente estoy emocionado por participar en esta entrevista. Y la revolución bolivariana significó para Venezuela un cambio histórico, un cambio muy profundo en lo que es el sistema político y económico del país. De un sistema que anteriormente, durante muchos años, Venezuela vivió con un sistema capitalista, neoliberal, y prácticamente el sistema político durante 40 años estuvo arrodillado a los intereses de Estados Unidos de América. Venezuela por 40 años fue una neocolonia americana. La clase política, la oligarquía venezolana, prácticamente seguía las instrucciones de lo que decía el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y en este contexto, cuando la situación y el control se hizo mucho más fuerte, apareció Hugo Chávez con un mensaje a la población diferente, de que Venezuela, el destino de los venezolanos tenían que ser conducido por los propios venezolanos, porque en aquellos años el embajador de Estados Unidos en Venezuela era quien decía las órdenes. Yo lo recuerdo cuando eran los niños, que yo recuerdo que las personas lo decían. No, que el embajador de Estados Unidos aprobó esto, el embajador de Estados Unidos aprobó este proyecto. De hecho, Venezuela no tuvo un sistema de trenes por una orden de un embajador de Estados Unidos. Y cuando llegó Chávez, lo primero que hizo fue dejar en las manos de los venezolanos las decisiones del desarrollo del país. Y esto fue para nosotros un paso muy importante hacia la libertad del pensamiento, hacia nuestra soberanía, hacia nuestra autodeterminación, hacia la libertad de cada uno de los venezolanos. Ya nosotros, hoy en día podemos decir, hoy en día nosotros no somos una colonia de Estados Unidos. Y ese es el problema que tiene Venezuela en la actualidad, de que Estados Unidos insiste con sus aliados en que vuelva a pasar lo mismo que ocurría 22 años atrás, cuando teníamos una clase política totalmente arrodillada al embajador de Estados Unidos en Caracas, literalmente arrodillada. ¿Qué es lo que usted desea, embajador? Le preguntaban los ministros y los presidentes de Venezuela de entre 1960 a 1998. No podemos hacer esto sin la aprobación del embajador norteamericano. Y se sentía esa situación en Venezuela. Muchos proyectos, iniciativas nacionales no podían desarrollarse. Y si estabas en contra de lo que decía el embajador norteamericano en esos 40 años, eras un enemigo de la sociedad. Trataban de callar tu voz. Los medios de comunicación no tenían ningún tipo de plan para incorporar en su programación pensamientos izquierdistas o disidentes o pensamientos que denunciaran la injerencia tradicional que Estados Unidos y sus países aliados tenían sobre Venezuela. Y por eso la revolución venezolana es algo que marca la historia, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica. Es uno de los países que Venezuela pudiera decir prácticamente que ya logró su independencia 200 años atrás y hoy en la actualidad sigue luchando su independencia, pero ahora en contra de Estados Unidos y sus países aliados. Y por eso la revolución bolivariana es un parámetro de referencia para los demás países latinoamericanos, de que la voluntad del pueblo venezolano, que cada día lucha por su independencia, por su autodeterminación, nosotros tratamos de hacerlo mucho más fuerte y llevar ese mensaje a los diferentes países del mundo.
porque lo que está pasando en la actualidad con Venezuela, cuando Estados Unidos ha impuesto, no sanciones, ellos dicen que han impuesto sanciones contra Venezuela, esas no son sanciones, caballo. Esos son medidas coercitivas unilaterales contra toda la población de Venezuela, contra opositores y personas que apoyamos este proyecto. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué quieren apretar el cuello de todos los venezolanos? Sencillamente porque nosotros somos un país independiente. Ahorita nosotros, ninguna persona que está en el gobierno venezolano se arrodilla frente a ningún embajador de Estados Unidos. Por más dinero ponga en la mesa. Esa era una de las preguntas que quería hacerle sobre las sanciones, pero más adelante creo que podemos desarrollar esa pregunta. Sí. Perfecto. Pero bueno, esa es una de las situaciones de que Estados Unidos ha impuesto esta sanción. Tratando de que Venezuela se vuelva a arrodillar y que Venezuela, el pueblo de Venezuela diga que nosotros, el futuro político de Venezuela depende de Estados Unidos, y no es así. El futuro de Venezuela depende de los venezolanos. Mi segunda pregunta es, Hugo Chávez promovió lo que él llamó el socialismo del siglo XXI, un socialismo democrático diferente al socialismo de Estado de la Unión Soviética o China. ¿Cuáles son sus principales características y cuáles son sus puntos de encuentro con el bolivarianismo? La historia del socialismo del siglo XXI en Venezuela comienza en noviembre del año 2004, cuando el presidente Hugo Chávez por primera vez dijo por televisión, después de 4 años en el poder, Venezuela no puede seguir teniendo un sistema neocapitalista dentro de la población. Venezuela necesita buscar un sistema alternativo para el desarrollo integral del país, desarrollo integral económico, político y social y cultural. Y él en ese momento, él dijo, nosotros estamos pensando en que Venezuela debería tener un sistema dirigido hacia las pequeñas empresas públicas, a las empresas pequeñas familiares, a las empresas pequeñas, a los emprendedores. Y él dijo, la idea es enfocarnos en ello. Y sus palabras textuales fueron en ese momento, es que es necesario crear un socialismo de lo pequeño, el Estado abocado a lo pequeño. Posteriormente, en los siguientes meses, esas palabras causaron una profunda impresión en Venezuela, especialmente en las comunidades académicas, porque a los pocos meses Chávez nombró otra vez esta idea, pero la nombró como socialismo bolivariano. Él desarrolló la idea. Al desarrollarla, él mencionó, es el momento de que Venezuela comienza a dar unos pasos hacia esta idea de socialismo bolivariano, y unos meses después, él presentó en la mesa la idea mucho más desarrollada del socialismo del siglo XXI. Estamos hablando de aproximadamente un año donde se dieron 3 conceptos básicos por parte del presidente, porque la idea se estaba desarrollando. Obviamente el problema era qué era el socialismo del siglo XXI, hacia dónde él apuntaba. Y prácticamente, en pocas palabras, en la actualidad, el socialismo del siglo XXI son un conjunto de iniciativas políticas que se han implementado en el gobierno de Venezuela. Estas iniciativas políticas tienen un contexto ideológico y científico muy interesante, que no tenemos mucho tiempo, pero quiero más o menos explicarle. Un pequeño esbozo. Sí. Como ustedes saben, las ideas socialistas a lo largo de los últimos 2 siglos han venido en constante desarrollo. Y han aparecido movimientos teóricos de intelectuales que han hablado del socialismo, del neosocialismo, del plus neosocialismo, y ahorita podemos decir neo plus post neosocialismo. Esto es producto de procesos de revisión sobre la idea del socialismo. Y en la actualidad, mejor dicho, en los últimos 20 años, habían aparecido un conjunto de ideas neo plus post socialistas que eran muy llamativas. Imagínense que ustedes están en una biblioteca donde dice socialismo moderno, y ahí aparecen 75 nuevas ideas ideológicas muy actualizadas, de las cuales nosotros vamos a tomar
4 o 5 o 20 de estas ideas porque perfectamente coincidían con la realidad venezolana. Y así fue lo que pasó. El socialismo del siglo XXI es una teoría, es una filosofía, es una metodología de gobierno caracterizada por emplear un sistema que es un sistema ideológico que se adecua a las realidades particulares del gobierno de Venezuela, de la población de Venezuela y su idiosincrasia, y que está construido de la selección específica de cada uno de estos nuevos conocimientos intelectuales, de los cuales, por ejemplo, te puedo nombrar uno que se llama contextualización de la educación. ¿Qué significa esto? Y aparece en diferentes proyectos de lo que es del desarrollo de la educación en Venezuela. La contextualización de la educación se caracterizó porque, y lo debes recordar, en toda Venezuela, todos los estudiantes, desde el primer año hasta el último año del colegio, todos recibíamos la misma educación. De que la educación fuera proporcional a las realidades particulares de cada uno de los estados. La segunda, por ejemplo, teoría que se tomó para construir el socialismo del siglo XXI fue la democratización del comercio. Una idea que cambió la realidad venezolana para siempre, y que hay que insistir en esto. Por ejemplo, democratización del comercio significaba que lo que ocurría en Venezuela, los mejores productos, ¿dónde estaban? Antes de Chávez, en Caracas. Los mejores productos, las mejores papas, los mejores tomates, el mejor vino, los mejores productos importados, ¿ok? ¿Y qué mandaban para las regiones del centro del país? Las peores papas, los peores tomates. Eso era lo que pasaba antes de Chávez. Los mejores productos estaban en la capital, en las principales. Entonces, cuando tú haces una democratización del comercio, que es una idea de estas tantas neoliberales, significa que ahora la distribución de la calidad de los alimentos no se va a enfocar en la capital de Caracas, se va a distribuir en todas las partes del país, proporcionalmente. Y así es hasta ahorita, porque la calidad de un tomate que tú compras en Venezuela, ahorita en Caracas, es la misma calidad del tomate que tú compras en Mérida, una ciudad a 700 kilómetros de Caracas. Eso se llama democratización del comercio. Existe otra ley, otra idea de estas teorías. Democratización de la cultura. Por ejemplo, la democratización de la cultura es lo mismo. Las mejores manifestaciones culturales estaban concentradas en Caracas. Es decir, la cultura de Caracas tenía que imponerse a la cultura de los estados o de la población externa. Okay. Por ejemplo, la manifestación cultural de los Diablos de Yaje era una manifestación que tiene más de 200 años de historia, que nadie prácticamente conocía en el país, solamente por fotos, pero quedaba totalmente detrás de la cultura, de la producción cultural de la capital de Caracas. ¿Y qué es lo que significa democratización cultural? Primero y principal, que por los medios de comunicación se dé respaldo a cada una de las manifestaciones culturales que tiene el pueblo venezolano en sus provincias, en sus ciudades. Se respete eso. Y ninguna es más importante que la otra. Porque ese proceso, por ejemplo, debido a esa iniciativa, nosotros pudimos parar el Halloween. ¿Tú te acuerdas cuando celebramos el Halloween? Que nosotros todavía hay familias que celebran, pero Halloween, esa no es nuestra cultura. ¿Esa cultura de dónde es? ¿Qué tiene que ver con eso con nosotros? Yo creo que hoy en día en Venezuela, como en muchas partes de Latinoamérica, las personas celebran el Halloween. Pero en Venezuela la situación hubiese sido peor si nosotros no hubiéramos implementado la conceptualización, la democratización de la cultura. Se hubiera transnacionalizado el país. Porque Venezuela, como te dije, Venezuela estaba siendo prácticamente neocolonizada por Estados Unidos y nosotros comenzábamos a hablar inglés. Estábamos obligados. No sé si recuerdas cuando los chamos, yo tenía 20, 19, 21 años, si tú no hablabas inglés, ¿qué es lo que tenías? Rechazo social. No, yo no hablo inglés.
no podías conseguir trabajo, no hablas inglés, entonces era un problema. Y si no participabas en las manifestaciones culturales de Estados Unidos, entonces eras como rechazado por tus propios amigos. Es por esa situación que ahorita la idea de contextualización, la democratización de la cultura, fue algo que por lo menos, no creo que haya sido la solución, pero ha ayudado muchísimo a mantener ¿cómo se llama? En el plano, el bagaje cultural venezolano intacto y se ha desarrollado. Y también, bueno, por finalizar, es que puedo hablarte de las 75 formas, pero por tiempo, pero hay una que para mí me causó más impresión, que fue la democratización del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Como tú sabes, en Venezuela viven 500.000 personas que son pertenecientes a la etnia, que vive en el estado de Amazonas, las etnias aborígenes, de los pueblos ancestrales, de los cuales muchos de ellos tienen su propio derecho. Que era lo que pasaba antes de la Constitución de 1999. ¿Qué es lo que pasaba antes de Chávez? Era lo mismo. El sistema judicial venezolano aplicaba la misma ley para todos esos pueblos y para todos los venezolanos y para todo aquel que se encontrara en el territorio. Después de la Constitución de 1999 se reconoce que en Venezuela puede existir una ley, pero con diferentes derechos. Que cada uno del Estado da como un paso atrás para que los derechos de cada uno de estos estados sea reconocido. ¿Okay? Y no sea considerado un crimen. Si el derecho, por ejemplo, del pueblo guayú. Exacto, Exacto, es decir, son dos derechos en Venezuela. Antes no podía. Entonces, ¿por qué Chávez pasa la historia de este contexto? Porque él da un paso en reconocer que estos pueblos tienen sus propios derechos y que estos pueblos tienen más de 1000 años desarrollando ese derecho. Entonces, como te digo, el socialismo del siglo XXI, por más detractores que haya, es una idea concreta, definida, que se caracteriza por un conjunto de iniciativas y ideologías provenientes de la teoría más moderna, de los resultados del revisionismo que ha existido en los últimos años sobre el pensamiento sociológico. Y que Venezuela no ha empleado todos, ha empleado un grupito que se ajusta a las realidades de Venezuela. Entiendo. Bueno, ahora la siguiente pregunta, quisiéramos ahondar en el problema de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela. ¿Cuál ha sido su impacto en la economía venezolana? Criminales, literalmente criminales. Estados Unidos ha querido vender la idea al mundo de que son sanciones y que de hecho la Unión Europea también ha manifestado la idea de que son sanciones contra representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Falso. Esas llamadas sanciones son medidas coercitivas, unilaterales, que están afectando a toda la población de Venezuela, tanto opositores como personas que apoyamos este proyecto. Por ejemplo, Estados Unidos, con sus países aliados, bloquearon 15.000 millones de dólares de dinero de los venezolanos para pagar medicinas, para pagar alimentos. El caso del Reino Unido es sorprendente. Sí. Prácticamente agarró el dinero, lo bloqueó y los banqueros que hicieron lo comenzaron a invertir en sus proyectos. Es un robo. Es un robo y ellos pudieron encontrar ¿por qué esto? Yo puedo decirlo si lo analizamos en la mesa. ¿Por qué esto funcionó? Porque encontraron venezolanos como Guaidó que entendieron que ellos podían tener un beneficio económico a costa del destino de todos los venezolanos. Entonces es un negocio. Bloquear a Venezuela es un negocio. El Novobank de Portugal hizo lo mismo. Bloqueó 5.000 millones de dólares de Venezuela. ¿Para qué? Prácticamente para financiar sus proyectos personales, los dueños de los bancos.
Y por lo menos hay iniciativas sorprendentes, porque el caso de venezolanos, por ejemplo, que me enteré hace unos días que Polonia supo el caso de Venezuela y estaba leyendo que aparentemente Polonia retiró parte del dinero que ellos tenían en el Reino Unido. Hay países, es decir, y cuando leí eso en la prensa me sorprendió porque entonces eso quiere decir que hay países que han entendido el riesgo de tener dinero en el Reino Unido. ¿Ok? Porque se lo pueden bloquear y se lo pueden quitar por cualquier forma. Ellos van a buscar la manera de quitarte el dinero. Eso es lo que ha pasado con Venezuela. Pero también que es el problema de las reservas de oro que tenemos en Inglaterra. Sí, exacto. 15.000 millones. Es un robo. Y Venezuela sigue insistiendo. Me hubiese gustado que nos haga una especie como un esbozo cronológico para que nuestro público entienda el fenómeno en toda su totalidad. Mira, el tema de las iniciativas como sanciones, medidas unilaterales coercitivas, las primeras vienen dándose desde el año 2002, 2003, cuando Estados Unidos comenzó a colocar sanciones al gobierno venezolano, especialmente después de que el gobierno venezolano dejó de seguir las órdenes de los embajadores de Estados Unidos. Como si tú no, es decir, era muy claro, la clase política venezolana estaba... Yo no sé, una vez Chávez dijo, ellos creían que nosotros estábamos hechos de gelatina, dijo Chávez. Los norteamericanos una vez creyeron que nosotros estábamos hechos de gelatina, porque, ¿sabes? Ellos tienen esa forma, ese es un estilo de gángster diplomacia, que si tú no haces lo que ellos quieren, te chantajean. Y en aquella ocasión, en el 2002, Chávez se negó a hacer una iniciativa y vino las primeras sanciones. Y hasta ahorita son más de 800 sanciones en todo el 2002 hasta la fecha. Y De carácter puntual, sancionando a ciudadanos, a empresas, hasta programas de televisión, a profesores que nunca han jugado un trabajo, nunca han tenido un trabajo en el gobierno, han sancionado. Es algo así como sanciona a cualquier persona. Y lo sorprendente de las sanciones es el chantaje. Por ejemplo, si una persona que es opositora al gobierno venezolano en algún momento se sienta a dialogar, Estados Unidos viene y lo sanciona, como para al mismo tiempo torpedear el diálogo entre el gobierno y la oposición. Entonces, es también apoyado por los medios de comunicación de que recibir una sanción es algo problema para tu futuro. Nosotros no estamos hechos de gelatina. Si son ese tipo de sanciones contra las instituciones, programas de televisión, ya Estados Unidos tiene que entender que nosotros somos un pueblo independiente y que no nos asusta en lo absoluto cualquier tipo de iniciativa en este contexto. Recientemente leí un artículo donde una agencia gubernamental de Washington pidió un informe. Biden pidió un informe y ese informe queda en claro que las sanciones sí han afectado a la economía de Venezuela. O sea, estamos hablando de un informe emitido, o sea, en el propio gobierno de los Estados Unidos. Sí. Y que poco a poco ellos van a tener que darse cuenta, la misma población, de que están generando estas sanciones, incluso están generando sentimientos sentimientos de bastante De rechazo. de rechazo, sí, en señores de la población. Estados Unidos poco a poco está haciendo que los estados latinoamericanos se vayan separando cuando nosotros no teníamos estos problemas, ¿no? Y también creo que esperamos que el gobierno de Biden, y bueno, ha pasado 5 meses donde podemos decir que en teoría estamos en paz, no hemos sido atacados como los 4 terribles años del fanatismo de Trump. Creemos que ahorita tenemos fe de que la situación pudiera mejorar con Biden. Ok, también quiero preguntarle sobre un episodio muy emblemático de la historia contemporánea de Venezuela, ¿no? A tan solo 3 años de la primera elección de Hugo Chávez como presidente en abril del 2002,
Se llevó a cabo un golpe de Estado en su contra. Me gustaría intentar recordar los hechos. Fue un golpe de Estado que intentaron los intereses empresariales y que luego fue derrotado por el pueblo de Venezuela. Sí, bueno, la historia de este golpe de Estado llega prácticamente con Hugo Chávez al poder, porque cuando Hugo Chávez llega al poder, intenta cambiar la situación. Pero las oligarquías políticas que durante 40 años lograron establecerse en Venezuela no querían cambiar ni perder su estatus político con los cambios nuevos. Exacto, los privilegios. Los privilegios. Hay una frase que dice, cuando un rico o un oligarca pierde un privilegio, lo considera un hecho criminal. Y Chávez quitó prácticamente muchos privilegios de las clases oligárquicas cuando llegó al poder. Yo recuerdo, en Caracas hay una universidad privada, la Universidad Católica Andrés Bello. Y el gobierno firmó un contrato, es una universidad privada. Y el gobierno de Venezuela tenía un contrato firmado con ellos de hace 30 años donde el gobierno tenía que darles a ellos $1 millón cada año. ¿Para qué? Y no estaba escrito para qué. Y Chávez dijo, pero ¿por qué nosotros tenemos que estar financiando una universidad privada cuando tenemos una gran cantidad de universidades públicas? Y le quitó la ayuda a la universidad pública, a la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Y cuál fue el resultado? A los 2 días, los directivos de la Universidad Católica Andrés Bello dijeron que Chávez era un dictador. Chávez descubrió que el gobierno tenía que financiar aproximadamente 150 empresas privadas extranjeras. Estaba obligado el gobierno a firmar contratos con 150 empresas extranjeras. No lo hizo, firmó esos contratos con 150 empresas venezolanas. ¿Qué dijeron las empresas extranjeras? Chávez es un dictador. Cuando Chávez dijo en el año 2001 que quería construir un hospital gratis, que iba a ser el más grande de Latinoamérica, el cardiológico infantil, ¿qué fue lo que dijeron las clínicas de Caracas? Que Chávez era un dictador. Claro, porque les estaba quitando el negocio de la cardiología. Las clínicas privadas cobran muy caro. Y ellas cuando vieron que Chávez comenzaba a crear hospitales gratis, les quitaba a sus clientes. ¿Qué comenzaron a decir? Que Chávez es un dictador. Si tú ves todas las personas que Chávez, prácticamente la historia que dicen que Chávez y Nicolás Maduro son un dictador, son representantes de la oligarquía que no pudieron continuar con sus negocios ilegales. Y cuando Chávez llega, en menos de 3 años el cambio fue radical, especialmente en los medios de comunicación. Venezuela tenía que pagar $50 millones prácticamente cada año a los medios de comunicación tradicionales de Venezuela, teniendo medios de comunicación públicos. ¿Qué fue lo que hizo Chávez? Dejó de pagar la publicidad a los medios de comunicación privados. No quiso pagar propagandas para la televisión. No quiso pagar publicidad para los periódicos. Agarró ese dinero y lo invirtió en la educación pública. ¿Qué dijeron los medios de comunicación? Que Chávez es un dictador, porque ahora él no paga publicidad. Por eso, cuando Chávez ocurrió el golpe de Estado, los medios de comunicación en Venezuela jugaron un papel muy importante, muy importante. Por eso el único, yo creo, y te lo digo, históricamente, el único golpe de Estado realizado por medios de comunicación en la historia, mejor dicho, el segundo, fue el golpe de Estado contra Venezuela. Los medios de comunicación atacando por Venezuela. Y desde ese momento no han detenido su esfuerzo las grandes empresas de comunicación por chantajear a Venezuela. Como la historia de CNN, que dice, por ejemplo, CNN en una ocasión le pasó una nota al presidente y diciéndole, si tú no pagas $4 millones en publicidad a CNN, nosotros no vamos a poner notas favorables en torno a Venezuela. Chávez dijo, no voy a pagar. No voy a pagar 4 millones, no acepto chantaje. Y desde entonces CNN habla mal de Venezuela porque Venezuela no paga publicidad. Si Venezuela cayera en este juego y no ganara ese dinero y no enforcara en Venezuela, nadie hablaría de Venezuela. Es un asunto de chantaje, es una tradición de los medios de comunicación.
Ok, Y bueno, tú sabes que esto no es sorpresa lo que te estoy diciendo. sí, por supuesto. Mi siguiente pregunta sería, ahora que la industria petrolera venezolana no está en su mejor momento, la monodependencia de los hidrocarburos en la economía venezolana hace que se busquen nuevas formas de diversificar la economía, sobre todo porque es evidente la tendencia actual de ir renunciando paulatinamente a los combustibles fósiles. En parte producto del calentamiento global. O sea, mi pregunta es, ¿cómo se está preparando el país para la transición a las energías renovables? Eso es un proceso muy lento que incluso comenzó Hugo Chávez cuando tomó la decisión de influir en el parque automotor en Venezuela en el año 2007, venezolano, con la aplicación del gas, no de la gasolina como medio de consumo. Como combustible. Sí, como combustible. Venezuela desde el año 2007 ha trabajado en este contexto tratando de dar mayores alternativas para el campo de los hidrocarburos y de los campos energéticos, buscando diferentes alternativas. Por ejemplo, el gas, que es una de las energías que menos daño hace, el gas natural, El medio ambiente. al medio ambiente. Es un proceso que poco a poco se va realizando y especialmente creemos que la situación hubiese sido un poco más, se hubiera desarrollado un poco más rápido. Sin embargo, ha sido difícil cuando tienes un conjunto de países que te quitan el dinero al gobierno venezolano. Es posible, no es posible desarrollar un plan de desarrollo integral nacional si tienes ese elemento condicionante. Sin embargo, Venezuela sigue trabajando en este objetivo. Entiendo. La lucha de Venezuela hoy es también la lucha por un sistema multipolar, una democracia mundial de estados iguales, que es en antítesis al monopolio de un mundo hegemónico bipolar controlado por los grandes capitales. Sin embargo, Venezuela no está sola en esta lucha y la división de estas dos visiones está cada vez más protagonizada. Mi pregunta sería, ¿cuál es su pronóstico en el futuro inmediato y el ajuste de cuenta de estos dos sistemas? Primero, es un sentimiento nacional en la actualidad del pueblo venezolano que vamos a vencer. Cueste lo que cueste, vamos a vencer. Con todo este tipo de presión que ha realizado Estados Unidos y sus países aliados, nosotros vamos a vencer. Y tenemos el deber moral de vencer. Porque nosotros, el gobierno bolivariano, es el resultado de un sentimiento izquierdista que durante muchos años vivió en Venezuela. Y bueno, tú lo recordarás, no sé cuál será tu caso, pero cuando yo tenía 20 años, en el año 1995, yo estaba en Caracas y yo hablaba con muchas personas y todos estaban en contra del sistema capitalista que imperaba en Venezuela, del sistema neoliberal. Pero ocurrían las elecciones y ¿quiénes ganaban? Los mismos partidos de siempre. Y ¿cómo es posible que en esos años habían dos grandes partidos, ¿no? El bipartidismo venezolano. El bipartidismo. Había un partido político que era una de las fuerzas más grandes políticas de Venezuela que haya existido en ese momento, cuyo mensaje político era nosotros amamos a Estados Unidos. Y el otro partido político que decía, nosotros amamos a Estados Unidos más que a ustedes. Ese era el bipartidismo de aquellas épocas. ¿Quién amaba más a Estados Unidos? ¿Quién servía más a los intereses de Estados Unidos? Pero cuando tú hablabas con la población, en la población estaba Venezuela. En la población. Y entonces tú sentías que era un movimiento izquierdista. ¿Cómo es posible que toda la población la mayoría de las personas que vivían en Caracas tenían un sentimiento izquierdista y siempre ganaban partidos de derecha? Y cuando Chávez apareció, él pudo aglomerar toda la izquierda, el pensamiento izquierdista, las grandes familias ideológicas de la izquierda venezolana.
Como sabes, el izquierdismo siempre ha estado en diferentes, siempre ha estado compuesto de diferentes ramas. Tenemos, por ejemplo, los pensamientos socialistas, los pensamientos comunistas, los radicalistas, los disidentes, los multilateralistas, los antineoliberales, los nacionalistas. Y prácticamente Chávez reunió en una sola figura, en un solo movimiento, el movimiento izquierdista. Y su victoria fue un gran mensaje no solamente para los intereses extranjeros que pretendían mantener la colonia de Venezuela, sino para todos los movimientos izquierdistas del mundo. Hoy en día Venezuela está en una lucha histórica de todos los movimientos izquierdistas. No es Venezuela, son todos los movimientos izquierdistas que existen en el mundo, y en donde algunos estados ese pensamiento izquierdista no tiene absolutamente derecho a expresarse. Y Chávez decía, oye, lo estamos haciendo bien. Siempre lo decía, estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo bien. ¿Por qué? Le preguntaban las personas a Chávez. Porque nos están criticando por todos lados. Nos están atacando por todos lados. Incluso cuando Venezuela, después de 150 años, pudimos eliminar el analfabetismo con Chávez en el año 2005, atacaron al gobierno bolivariano por todos lados. Y Chávez decía, nos están atacando, nos están hablando todos los días mal de nosotros, en todos los idiomas. Lo estamos haciendo bien, porque él también recordaba las palabras de Salvador Dalí. Que decía Salvador Dalí, siempre decía que a él lo que más, que si lo critican es que está bien, que él está haciendo las cosas correctamente, porque el cambio, siempre cuando tú quieres hacer un cambio, nada es más peligroso que la adulación. Correcto. Bueno, me gustaría que retomáramos un poquito la cuestión sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Y mi pregunta era si ha habido algún cambio notable en las relaciones entre los dos países luego de la toma del poder por parte de Biden. Creo que sí, ha ocurrido un cambio notable. Primero, Venezuela, el tema venezolano ha desaparecido ostensiblemente del discurso político estadounidense. Ha bajado incluso en Europa también. No se está hablando ahorita tanto de Venezuela como antes. De hecho, estamos viviendo un tiempo de tranquilidad política bastante interesante, que también es resultado del proceso de diálogo interno que lleva el presidente Nicolás Maduro con la oposición y la ayuda de países que están sirviendo como mediadores. ¿Y no cree que tanto se debe a lo que, bueno, se empezó a llamar ahora la primavera latinoamericana? Todos estos movimientos sociales que han aparecido, estas protestas que han aparecido en Colombia, en Chile. Sí, bueno, no estoy muy de acuerdo con la terminología de la primavera. Sí. No estoy de acuerdo. Más bien es un cambio hacia la izquierda. Es una tendencia hacia la izquierda de algunos gobiernos latinoamericanos. El ejemplo de Chile reciente. Sí, el tema de Chile. Tenemos el caso de Bolivia, que Bolivia es un país prácticamente donde más del 60% de la población es izquierdista. Tenemos el caso de lo que está pasando ahorita en Perú, de lo que hay un candidato izquierdista que está jugando un papel importante. También podemos ver el caso de Ecuador, donde un candidato izquierdista estuvo peleando casi. Y lo que está pasando ahorita en Colombia es la misma situación del tema del izquierdista, del izquierdismo. De alguna manera, nosotros creemos que el pensamiento de Hugo Chávez, porque las protestas de Chile yo veía y yo escuché por televisión que la gente decía Chávez, Chávez en Chile. Y en Colombia también lo dice, pero no lo ponen en los medios de comunicación. Es que con todo lo que ha pasado en Venezuela, también existe un criterio de dignidad latinoamericana.
como donde las oligarquías prácticamente imponen sus intereses sobre todos los pueblos. Y también el tema de las embajadas de Estados Unidos en Latinoamérica, donde prácticamente las personas han comenzado a entender que los embajadores estadounidenses están jugando un papel mucho más importante de lo que deberían jugar. Hay un dicho en español que dice, ¿por qué Estados Unidos nunca ha tenido una revolución? Sencillo, porque ellos no tienen una embajada de Estados Unidos en su territorio. Sí, conozco. Eh, y bueno, yo creo que ya eso era todo, porque veo que ya hemos cubierto todas las preguntas. Te quería agradecerle por su tiempo. No, realmente muy agradecido por esta oportunidad y espero tener otra entrevista pronto con ustedes en los próximos meses, de verdad. Muy agradecido, de verdad. Igualmente, muchas gracias por su tiempo.